En esta clase vamos a realizar otro ejercicio de cilindro-pistón. Agua se encuentra entonces contenida dentro de un arreglo cilindro-pistón con topes. Dan los datos como presión atmosférica, que es 100 kilopascal, el área del cilindro, la altura desde el fondo del cilindro hasta los topes, que es de 1 metro, la presión y energía interna en el estado final, o sea, en el estado 3, la temperatura del sistema cuando el pistón toca justo los topes, que es 180 grados Celsius, eso es cuando estamos en el estado 2, ¿verdad? También, inicialmente, el cilindro se distribuye en 3 compartimientos, A, B y C. En compartimento A hay un 90% de líquido, en el compartimento B hay un 60% de líquido y en el compartimento C hay solo vapor saturado. La altura inicial desde el fondo del pistón es desconocida y solo se sabe que el compartimento A ocupa un 50% de la altura inicial y que B ocupa el 15%. También dan el valor de G. Lo que se pide es la masa de agua en kilogramos, la masa del pistón también en kilogramos, la calidad inicial del agua, la altura inicial del sistema en metros, masa de agua en compartimento B inicial, masa de agua en estado líquido inicial en compartimento A, y dibujar el diagrama PV y calcular los valores de trabajo y calor en kilojoule partido por kilogramo. Entonces, niños, acá nosotros tenemos 3 estados. Recuerden que cuando hablamos del cilindro-pistón tenemos 3 estados. El estado 1, vemos que el agua está distribuida, en este caso, en 3 compartimientos. El compartimiento A, B, C. ¿Ya? Siempre los compartimientos para efectos del curso los vamos a ordenar desde el fondo hacia la parte superficial. Siempre el más bajo va a ser A, B, C, y si tuvieran otro D, E, etc. Acá arriba nosotros tenemos un pistón cuya altura es despreciable frente a la altura del cilindro. ¿Okay? Y tenemos estos topes. Entonces, inicialmente nosotros vamos a tener esta altura H1, lo vamos a simbolizar H, altura, H mayúscula, para que no la confundan con la entalpía, y el 1 porque está en el estado 1, ¿ok? Bien, acá tenemos la altura 2, H2, y vemos que hubo un calentamiento, y producto del calentamiento hubo una expansión del fluido, del sistema, y al haber una expansión aumenta el volumen, ¿ok? Por supuesto que acá ustedes tienen unos topes, por lo tanto el pistón no puede ir más allá de los topes. Tal como les decía en la clase anterior, acá hay una presión, la presión inicial, y este pistón va a subir hasta llegar a los topes, pero acá va a subir libremente, por lo tanto hay una presión 1 que va a ser igual a la presión 2, o sea, el proceso 1-2 siempre va a ser isobárico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pistón nosotros vamos a imaginar que todavía no ve los topes, entonces está tranquilo y va subiendo a la misma presión. Pero cuando ya toca justo los topes, se pone muy nervioso y empieza a tratar de salir y por lo tanto aumenta la presión. Entonces del estado 2 al estado 3 hay un incremento de presión. Pero debido a la existencia de estos topes, entonces esta altura 2 es igual a la altura 3. Nosotros no podemos subir sobre esos topes, ¿ok? Entonces, recuerden que hay un calentamiento producto de una diferencia de temperatura y por lo tanto hay un desplazamiento del fluido hacia arriba, hay una expansión y hay una delta H que va a aumentar. ¿Okay? Bien, en este ejercicio nos dan la altura intermedia, que es exactamente la misma altura final, H2 es igual a H3. También nos dan la temperatura del estado cuando llega justo a los topes, que es 180 grados Celsius, y nos dan la presión y la energía interna del estado 3, que es el estado final. Entonces, la altura inicial desde el fondo hasta el pistón es desconocida, o sea, el H1 yo no lo conozco. Solo se sabe que el compartimento A ocupa un 50% de la altura inicial, o sea, la altura inicial vale H1, por lo tanto el 50% es 0,5. Y también que B ocupa el 15% de la altura inicial, por lo tanto el HB1 es 0,15 H1. Y por lo tanto, como tenemos 3 compartimientos, para que se haga el 100% equivale a que HC1 es un 0,35 H1. Lo otro que nos están dando es cuánto líquido y cuánto vapor yo tengo en cada uno de los compartimientos. Si me dice que el compartimiento A contiene un 90% de líquido, significa
que hay un 10% de vapor. Al haber un 10% de vapor significa que la calidad A1, es decir, la calidad en el compartimiento A, en el estado 1 o estado inicial, es 100 menos 90, que eso es 10%, lo cual se pone en tanto por 1 y queda que la calidad A1 vale 0,1. Después dice el compartimiento B tiene 60% de líquido. Por lo tanto, ¿cuánto tiene de vapor? Tiene un 40%. Por lo tanto, XB1 vale 0,4. Y por último dice que el compartimiento C tiene solo vapor saturado, por lo tanto, XC1 vale 1. Entonces, niñas, niños, la masa de agua total que yo tengo acá va a ser la masa de agua que hay en este rectangulito o en este cilindro azul, más la del rojo y más la del C, que corresponden respectivamente a los compartimientos A, B y C. ¿Ok? Bien, sigamos. Nosotros siempre vamos a partir con el estado del cual conocemos más variables. Cuando hablamos de las variables o propiedades, son las variables o propiedades que están en las tablas de vapor, más la calidad. Entonces, en este caso, tenemos la temperatura, presión, volumen específico, entalpía, energía interna y entropía. Nosotros como datos conocemos la presión y la energía interna, por lo tanto, como conozco la presión, lo primero es ir a la tabla C2. En la tabla C2 me va a indicar en qué fase estoy. Como la energía interna que me está dando el problema es mayor que la energía UG3, de vapor saturado, implica que estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Al estar en la zona de vapor sobrecalentado, saco los valores desde la tabla C3, saco la temperatura, el volumen y la entropía. Recordemos que del estado 2 al estado 3, o del estado 3 al 2, debido a que están los topes, los volúmenes son iguales. Es un proceso isocórico desde el 2 al 3. Por lo tanto, el volumen 2, como ya conozco el volumen 3, es el mismo. Esto da tanto para los volúmenes específicos como para los volúmenes totales. El volumen total es el área por la altura. El área lo da el ejercicio, y la altura 2 que corresponde a la altura final, que también lo da el ejercicio. Con ello, ustedes ya han calculado el volumen total y también tenían el volumen específico. Recuerden que el volumen total es una propiedad extensiva. Si nosotros lo queremos transformar en una propiedad intensiva, lo vamos a transformar en una propiedad específica, para lo cual se divide por la masa. Si el volumen total lo dividimos por la masa, nos va a dar el volumen específico. Por lo tanto, como tengo el volumen total y tengo el volumen específico, puedo determinar cuánto vale la masa. La masa base va a valer el volumen total dividido por el volumen específico, y eso me da 0,826 kilogramos. Esa masa va a ser constante para todos los sistemas, ¿okay? Entonces, nosotros vamos a tener la masa de 0,8826 en el estado 1, esa masa de agua va a estar en el estado 2, y esa masa de agua va a estar en el estado 3. Bueno, nosotros entonces tenemos en la etapa intermedia, que habíamos dicho que el volumen era igual al volumen 3. Como además nosotros tenemos la temperatura T2, que es 180 grados Celsius, como conocemos la temperatura, nosotros nos vamos a ir a la tabla C1. ¿Okay? Entonces, al ir a la tabla C1, nosotros vemos que estamos en la zona de mezcla, porque este volumen va a ser mayor que el volumen de líquido saturado y menor que el volumen de vapor saturado. Como estoy en la zona de mezcla, significa que la presión correspondiente a este estado es la presión de saturación a la temperatura de 180 grados Celsius. Por lo tanto, ya conozco volumen, temperatura y la presión 2. Recordemos que el proceso 1,2 es un proceso isobárico. Por lo tanto, la presión 1 también va a ser 1,002. Si el estado 2 es una mezcla, y como del estado 1 al estado 2 se supone que hubo un calentamiento, obviamente que el estado 1 va a estar más orientado hacia la izquierda del diagrama PV. Por lo tanto, también debiera estar en la zona de mezcla. ¿Okay? Por lo tanto, en el estado 1, para este caso específico, así como la presión, como el proceso 1,2 es isobárico, también va a ser isotérmico. Podría no haberlo sido. ¿Okay? Bien. Como yo ya tengo la presión 2 y también tengo la temperatura de 180 grados Celsius, entonces nosotros vamos a la tabla C1 y sacamos los valores de los volúmenes de líquido saturado y de vapor saturado. Estos valores de saturación son los mismos para cada uno de los compartimientos. Con esto, nosotros, como ya sabemos el valor del volumen 2 específico, podemos entonces determinar cuánto vale el
la calidad. ¿Okay? Calculamos la calidad y nos da 0,287. Con este valor de calidad, como nosotros conocemos la temperatura y la presión, podemos sacar los valores de saturación de la energía interna, tanto de líquido como de vapor saturado. Como conocemos también la calidad, podemos calcular entonces cuánto vale la energía interna. Con esto ya tenemos el estado 2 completamente definido. Ahora pasamos a la etapa del proceso 2 al 1. La relación es que nosotros sabemos que es un proceso isobárico. Al ser un proceso isobárico, entonces significa que la presión 1 también la tenemos conocida. La presión 1 es igual a la presión atmosférica más la presión del pistón, donde la presión del pistón es la fuerza dividido por el área, y la fuerza del pistón es la masa del pistón por G. Si nosotros tenemos que la presión 1 es igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por G dividido por área, podemos entonces despejar el valor de la masa del pistón y nos quedaría de esta manera. De este modo, nosotros calculamos que la masa del pistón es 4.602,04 kilogramos. Entonces, nosotros ahora calculamos, ¿cierto?, los valores de líquido saturado, los cuales los sacamos de las tablas. Recuerden que si ustedes conocen el valor de la presión y de la temperatura en el estado inicial, son exactamente los mismos para cada uno de los compartimientos. Ahora calculamos el volumen, los volúmenes específicos con nuestra fórmula, que el volumen es igual a VF más X por VG menos VF. Como lo hacemos para cada uno de los compartimientos A, B y C, significa que podemos aplicar, es como que este fuera el apellido, y le vamos a poner este apellido A1 a cada una de las otras variables que tenemos. Con esto, como teníamos los valores de las calidades, XA1, XB1 y XC1, además de los valores de saturación, entonces nosotros podemos calcular los volúmenes específicos de cada uno de los compartimientos. Bien, también nosotros podemos expresar el volumen total de cada uno de los compartimientos en términos del área y de las alturas. Si bien es cierto, nosotros no conocemos en este ejercicio las alturas, sabemos que están relacionadas cada una de ellas con la altura inicial. Habíamos dicho que la altura HA1 era un 50% de la altura inicial, por lo tanto el HA1 es 0,5 H1. También habíamos dicho que HB1 era un 15% de la altura inicial, por lo tanto teníamos que el VB1 es igual al área por esa altura B1, que sería 0,15 por H1, y lo mismo para el volumen C1. Por lo tanto, además, nosotros sabemos que el volumen específico es el volumen total dividido por la masa, tal como se lo había dicho recién. Por lo tanto, nosotros podemos despejar la masa y nos queda que es el volumen total dividido por el volumen específico. Bien, a cada una de estas variables nosotros le podemos poner el apellido que queramos. Si lo aplicamos al compartimiento A, va a ser A1, A del compartimiento A, y 1 porque está en el estado inicial. Por lo tanto, podemos decir que MA1 es igual al VA1 dividido por el VA1 específico. Si lo quieres aplicar al compartimiento B, inicialmente te va a quedar MB1 es igual a VB1 dividido por VB1 específico. Y lo mismo para el compartimiento C. De esta manera, nosotros llegamos entonces a estos resultados. Entonces, nosotros vamos a ver que el volumen específico es igual al volumen total dividido por la masa, y la masa es igual a MA1 más MB1 más MC1. La masa de M de agua, ¿cierto? La determinamos anteriormente. Entonces, acá en vez de MA1 vamos a escribir esta ecuación, en vez de MB1 esta, y en vez de MC1 esta. ¿Ok? Entonces, la única variable que nos queda por determinar, si ustedes se fijan, conocemos el área, porque lo había dado el ejercicio. También habíamos determinado VA1, VB1 y VC1, y también conocemos la masa. Por lo tanto, lo único que debemos despejar es H1. El H1 va a ser igual a esto, y nos va a dar que es 0,626 metros. Si ustedes recuerdan, la altura 2 era 1 metro, por lo tanto, del proceso 1 al 2 aumentó la altura. Al aumentar la altura, aumenta el volumen. Eso significa que hubo una expansión. ¿Por qué hubo una expansión? Debido a que hubo un calentamiento, debido a que nosotros aplicamos temperatura desde el proceso 1 al proceso 2. Entonces, una vez que nosotros ya hemos determinado la altura inicial, significa que podemos calcular HA1, HB1 y HC1. Es decir,
las alturas correspondientes a cada uno de los tres compartimientos. Entonces, conocemos H1 y ahora vamos a poder calcular cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí tenemos los valores de los volúmenes A1, B1 y C1. Estos corresponden a los volúmenes totales. Lo que ustedes tienen que estar seguros es que la sumatoria de estos tres volúmenes totales corresponde al volumen 1. A veces hay algunas pequeñas discrepancias debido a las aproximaciones que se realizaron. Puede que me dé 0,0315 o 0,0312, pero sigue siendo el mismo valor. Bien, ahora, nosotros como conocemos el volumen 1 total y también conocemos la masa del agua, significa que podemos calcular el volumen inicial específico, ¿ya? Entonces el volumen inicial específico lo calculamos con esto. Como también conocemos la presión 1, que era la presión 1 es igual a la presión 2, que era igual a 1,002 megapascal, significa que tenemos los valores de líquido y de vapor saturado, y con ello nosotros podemos determinar cuánto vale la calidad. En este caso, la calidad 1 vale 0,178. Como hay desde el estado 1 al estado 2, hay un proceso de calentamiento, significa que siempre la calidad inicial va a ser menor que la calidad final. Al revés, si nosotros hiciéramos un enfriamiento desde el estado 1 hacia el estado 2, va a haber una compresión del sistema, es decir, va a haber una disminución tanto de altura como de volúmenes, y también va a haber una reducción en la calidad, porque nos vamos a desplazar hacia el lado izquierdo del gráfico PV. Bien, con la presión 1 nosotros sacamos el UF y el UG1. El U1 viene dado por esta relación, y por lo tanto nosotros ya determinamos también la entalpía 1 con ayuda de la calidad, que era 0,178. A esta altura del problema ya tenemos resuelto los tres estados del cilindro pistón, estado 1, 2 y 3. No olviden que cada uno de los compartimientos del estado 1, en este caso 3 compartimientos, es un mundo individual, es decir, este yo lo puedo tomar como un sistema o subsistema, si quieren llamarlo así, acá este también lo pueden llamar como otro subsistema, y acá tienen otro subsistema, donde los valores de presión y temperatura son iguales para cada uno de los compartimientos. Por lo tanto, también tienen en común cada uno de los estados los estados de líquido de saturación, de líquido saturado o de vapor saturado, ya sea para el volumen, para la entalpía, para la energía interna y para la entropía. Entonces, ahora nosotros podemos determinar las masas. ¿Por qué puedo determinar las masas? Si yo para los tres compartimientos conozco las calidades, además yo conozco las masas que hay en cada uno de ellos, ¿cierto? Y podemos determinar, por ejemplo, la masa de gas en el estado 1 va a ser igual a la calidad 1 multiplicado por la masa total, y eso me da este valor. La masa de líquido en el estado 1 va a ser la masa que yo tenía inicialmente, que es igual, la masa total se mantiene constante en los tres estados. M1 es igual a M2, es igual a M3 y es igual a M, ¿ok? Yo podría haber puesto que acá la masa de líquido en el estado 1 va a ser igual a la masa, a M solo, o M1 o M2 o M3, es lo mismo, menos la masa de vapor saturado que calculé acá. Por lo tanto, la suma de estos dos me debiera dar la masa inicial, o masa final, o masa de agua. Después, en el compartimiento A, yo tengo que la masa 1 es el volumen total dividido por V1 específico. Ambos los tengo, por lo tanto puedo determinar la masa en el compartimiento A en el estado inicial. Lo mismo para el compartimiento B y lo mismo para el compartimiento C. En este ejercicio específico me están preguntando por la masa de líquido en el compartimiento A inicial. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago acá? En ese ejercicio yo calculo la masa de vapor en el compartimiento A inicial, que es la calidad en el compartimiento A inicial, multiplicado por la masa en el compartimiento A inicial. Y lo mismo para el líquido en el compartimiento A, que después le resto, ¿cierto?, este valor menos el que obtuve de masa de vapor. Bueno, acá están los resultados para que ustedes cuando rehagan el ejercicio los puedan comparar. Si tienen alguna duda, por supuesto que me la preguntan. Y ahora debemos pasar a dibujar el diagrama PV. Entonces, nosotros recordemos, acá tenemos un estado 1, un estado 2 y un estado 3. ¿Qué tiene común el estado 1 con el estado 2? La presión.
¿Qué tiene en común el estado 2 con el estado 3? El volumen, tanto el volumen específico como el volumen total. ¿Qué tienen en común los tres estados? La masa total de agua. La masa total de agua en la suma de todos estos subsistemas es igual a la masa de agua que hay acá y es igual a la masa de agua que hay acá. ¿Qué más tienen en común? Todos los valores de líquido saturado y de vapor saturado. Si acá yo tengo una temperatura en este y una presión, va a ser la misma que en este y que en este. Por lo tanto, el volumen de líquido saturado en todos los compartimientos, más la del estado 1 inicial, es igual, ¿ya? En este caso, del estado 1 al estado 2, como isobárico, también las propiedades de saturación son similares, ¿ya? Son distintas para el estado 3. ¿Por qué? Porque en el estado 3 ya hay un cambio de presión. Entonces, ponemos acá los dibujos, el diagrama PV, ahí tenemos el estado 1 y el 2, que ambos están en mezcla, y del 2 al 3, bueno, este es un proceso isobárico, y si se fijan ustedes, es tanto isobárico como isotérmico. Y del 2 al 3 es un proceso isocórico, el cual está a 6 megapascal. Si yo quiero calcular el trabajo, acá el trabajo 1,2 va a ser la presión por el delta V, y el trabajo 2,3 va a ser 0, ¿verdad? Entonces, el trabajo 1,2 va a ser P por delta V, siempre se escribe el trabajo de dónde va hasta dónde va, de dónde parte hasta dónde va, 1, 2. Y siempre va a ser la presión, si es isobárico, multiplicado por la presión, perdón, por el volumen final menos el volumen inicial, ¿ok? Y acá hay una conversión de unidades. Por lo tanto, el trabajo 1,2 nos da 21.150 y el trabajo 2,3, como era un proceso isocórico o isométrico, sabíamos que valía 0. Ahora calculo el delta 1,2. Recuerda que siempre que tienes un delta algo, es el algo al final o de salida menos el de inicial o de entrada. Entonces el delta 1,2 es U2 menos U1. No vayas a poner U1 menos U2 porque te va a salir el mismo valor, pero con el signo cambiado, y eso te va a acarrear problemas para el cálculo del calor. Y el delta U2,3 es U3 menos U2, y por lo tanto ahí tengo el calor de ambos. Bueno, antes de terminar esta clase, quiero dejarles claro algunas cosas, porque a veces ustedes se equivocan, para que algunos ejercicios misceláneos, como vimos recién en la ayudantía, y para que queden en esta grabación, la masa de agua en compartimiento B es 20% mayor que la masa de agua líquida en compartimiento A. ¿Cómo yo expreso eso algebraicamente? Fíjate, la masa de agua en compartimiento B, la masa de agua en compartimiento B. Siempre que yo tengo la distribución de compartimentos, sé que es mi estado inicial, por lo tanto le tengo que anteponer el número 1 para yo indicar que corresponde a la masa en el compartimiento B en el tiempo inicial o tiempo 1, es 20% mayor, o sea, 1,2, que la masa de agua líquida, masa líquido, por eso le pongo la F, en el compartimiento A, y siempre debo ubicar en qué estado, en el estado 1. ¿Okay? Otro ejercicio, la masa de agua, vapor, en compartimiento C, y fíjate, la masa de agua, ¿cierto?, de vapor en el compartimiento C, como estoy haciendo referencia a un compartimiento, sé que en el estado 1, es el 20%, recién dije yo, es 20% mayor. Ahora digo, es el 20% de la masa de agua del compartimiento A. Por lo tanto, va a ser 0,2 por MA1. Ojo, masa de agua significa que es la masa tanto de líquido como de vapor, por lo tanto tienes que ponerle MA1 y no MFA1. Otro ejercicio, la altura final es 50% mayor que la altura inicial de agua. Tú sabes que la altura inicial es H1, la altura final es H3, pero H3 es igual a H2. Por lo tanto, yo sé que H3 es igual a H2 y eso es igual a 1,5 H1. Bueno, espero que les haya quedado clara la clase, y si tienen cualquier consulta, la hacen. Mañana vamos a ver entonces máquinas de Carnot o máquinas térmicas en general. Que les vaya muy bien. Chao.